podría de pronto contratarse a algunos profesionales vinculados al manejo financiero. Hace unas semanas dimos a conocer que el Congreso, por ejemplo, había aprobado que se incorpore dentro de la currícula temas importantes en el aspecto financiero, como es educación financiera y tributaria, contabilidad, economía y derechos del consumidor como prioritarios dentro de la currícula desde el próximo año de forma integral. Hay muchas preguntas de los padres de familia, si va a ser un curso, si va a ser un contenido que debe ir dentro de un curso, quiénes lo van a dictar, vendrá profesores de fuera, expertos, estudiantes universitarios, el profesor será capacitado. Bueno, son preguntas que vamos a resolver con nuestro invitado que se encuentra ya en los estudios centrales de Exitosa, Elio Caña, ex decano del Colegio de Profesores del Perú, Paz Decano, al cual le agradecemos por su tiempo, señor Ocaña. Un gusto tenerlo aquí en el set. Bienvenido. Muchas gracias, Katiuska. Muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación. Efectivamente, hace pocos días atrás en el Congreso de la República se ha aprobado la incorporación de contenidos curriculares a la currícula nacional. Esto significa el Congreso de la República, sin ser el ente especializado para incorporar contenidos a la currícula educativa, ha colocado en la agenda pública para que el Ministerio de Educación, en buena cuenta, evalúe e incorpore estos contenidos para el año académico 2024 en adelante. Esto entiendo en el sentido siguiente. El órgano rector en nuestro país en materia educativa es el Ministerio de Educación. Ellos tienen varias direcciones encargadas del desarrollo curricular en nuestro país y por tanto son ellos y deben ser ellos los que generen los contenidos en función a las necesidades educativas que tienen nuestros jóvenes, la población y el país y las tendencias de la economía en el mundo. Pero un poco lo que hace el Congreso no termina distando mucho de la realidad social que atravesamos. Alta morosidad tributaria, alta morosidad financiera, bancaria que existe en el país, la necesidad de que, por ejemplo, tengamos una cultura de ahorro que no la tenemos y que para muchos eso tiene que comenzar a solucionarse desde la educación, desde la escuela. Si bien es cierto, el MINEDU dispone qué cursos, qué asignaturas se van a dictar, pero lo que el Congreso aprobó termina siendo una necesidad también. Sí, efectivamente, la educación tiene que ser eso, satisfacer necesidades, atender demandas y obviamente también ayudar a que los temas que se desarrollan hoy resuelvan los problemas del futuro. Pero no solamente el futuro, sino también del presente. Hay contenidos que se van a desarrollar que ya han estado en la currícula educativa, no han estado desarrolladas con la intensidad que necesitan nuestros niños y niñas, pero sin embargo ya estaban allí. Por ejemplo, educación financiera, por ejemplo, gestionar responsablemente tus recursos económicos, la necesidad de usar adecuadamente los recursos materiales o naturales en las áreas de ciencia y tecnología, en personal social, estaban allí. Pero obviamente hay momentos donde hay picos más elevados para poder entender cuáles son los problemas fundamentales del país. Y entonces en ese momento podríamos decir, coloquemos estos temas. Por ejemplo, actualmente el país vive una ola de violencia. En estos momentos, ¿qué contenidos tendríamos que desarrollar? Y entonces el Congreso tendría que estar apuntando y aprobando cuáles son los contenidos a desarrollar para enfrentar la ola de violencia, los secuestros, las extorsiones y todas esas, ¿no? Entonces, más que eso, lo que queremos es que tengamos un sistema educativo dúctil, un sistema educativo flexible, un sistema educativo que nos permita a los educadores del país, sea en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y superior, incorporar todos los contenidos que realmente nuestros niños necesitan de acuerdo a los contextos en el cual estamos viviendo. Por ejemplo, en la selva necesitamos gestionar nuestros recursos económicos con un carácter de conservación de los recursos, de las maderas, de los árboles, de los espacios geográficos que permitan mantener la flora, la fauna intacta. Conciencia ambiental. Pero en ciencia y ambiental, pero sin embargo, ¿qué ocurre? El Ministerio de Agricultura y quienes tienen que ver con ella autorizan la explotación de la madera, autorizan el uso de combustibles, autorizan que hayan, por ejemplo, grandes deforestaciones, incluso el monocultivo y otras, que afectan los temas. Pero es cierto, es necesario sí que nuestros niños, que nuestra juventud, que nuestros estudiantes y los profesionales que se van a ir formando también en el futuro tengan que entender cuáles son los grandes problemas en el mundo. Entre ellos tiene que ver la crisis ambiental. Y en la crisis ambiental está la inadecuada explotación de nuestros recursos naturales, está la inadecuada gestión de nuestros recursos económicos. Nuestros niños deben entender de lo que es emprendimiento, deben entender lo que es la cultura del ahorro, deben entender la adecuada selección de los productos que deben consumir, por ejemplo, no dejarse llevar por el sensacionalismo ni el consumismo, sino organizar adecuadamente en la familia para poder consumir los productos que realmente son necesarios, pero entendiendo desde el punto de vista de la vida saludable.
entendiendo desde el punto de vista que la familia debe organizarse mejor para enfrentar mejor los problemas que vienen. Entonces nos queda claro que es un contenido, es decir, se va a tocar en alguno de los 4 bimestres, correcto. Se va a tocar en algún momento del año escolar. Educación financiera, educación tributaria, contabilidad y economía, y nos preguntamos quién lo va a impartir. ¿Van a ser los profesores? ¿Van a ser capacitados? ¿Se va a traer personas de fuera para dar la enseñanza? ¿Qué información maneja? El Ministerio de Educación cuenta con especialistas en cada nivel educativo y tengo entendido que deben ya estar haciendo los análisis correspondientes para incorporar en las áreas correspondientes para el año 2024, pero en adelante. Tampoco va a ser a partir de marzo, van todas estas, sino la incorporación seguirá siendo paulatina. A partir del siguiente año, obviamente. O sea, ¿sabe usted si existe la voluntad en el Minedu para hacer esto realidad? Escuché la declaración de la ministra de Educación en el sentido de que todo será paulatino. Es cierto, tampoco puede venir como un jarrón de agua y empezar a implementar todos los contenidos, porque de pronto hay contenidos que no están tan claros, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de educación financiera, tenemos que saber colocar los contenidos de manera tal que sea dosificada desde educación inicial, primaria, secundaria y superior. Y tiene que estar orientado en función a las actividades que se desarrollan durante el año. Cuando, por ejemplo, nuestros niños están en las posibilidades de ver cómo gastar nuestros recursos en épocas como Día de la Madre, Día del Padre, fiestas patrias y la Navidad. Yo entiendo mucho la profesionalización de esas materias que se requiere para que se pueda dictar dentro de un salón de clases, pero todo parte también por la voluntad. ¿Sabe si el Minedu, al menos tras esta norma dada por el Congreso, ya viene preparando un sistema de capacitación, preparación a los docentes para que puedan impartir estas temáticas durante el desarrollo del año escolar 2024? Hace pocos días atrás han emitido las normas educativas y las orientaciones del año académico 2024. No están especificados estos temas. O sea, no están incluidos en estos momentos para el próximo año. Claro, no están incluidos. Entonces, la primera tarea del Ministerio de Educación es, por ejemplo, analizar esas normativas del 2024 y reajustar en función a las nuevas propuestas que están existiendo aquí. Eso es uno. Pero por otro lado, también es posible que se requiera de algunos profesionales en algunos niveles educativos. Por ejemplo, en educación secundaria, podría de pronto contratarse algunos profesionales vinculados al manejo financiero, contabilidad, economía, gestión de recursos económicos y otras, para que se incorporen de manera paulatina en educación secundaria, que podrían ser docentes que tengan especialización o también profesionales de otras áreas, pero que tengan formación en educación. Eso sería uno. Pero en educación primaria, los docentes somos los encargados de asumir todas las áreas educativas. Por tanto, necesitaríamos un programa especial de capacitación y actualización docente a partir del próximo año, a fin de ir paulatinamente desarrollando estos contenidos. Pero también hay otros problemas que les comento. Por ejemplo, yo participo de una institución educativa donde tenemos el programa de educación financiera y emprendimiento y aprovechamiento de recursos naturales orientados a generar ingresos económicos. Ellos, la organización que está vinculada a ese proyecto, han presentado los textos escolares para nuestros estudiantes y han presentado al Ministerio de Educación. Aparentemente todo está ok, los textos. Sin embargo, recuerdan ustedes cuando a raíz de esta discusión de educación sexual, se dijo que los padres de familia tienen que opinar sobre la aprobación y los contenidos de los libros, y entonces ese mecanismo hace de que hasta la fecha, por ejemplo, esa institución no pueda imprimir los libros porque se supone hay que esperar la opinión de los padres de familia. Por tanto, cuando se deja en muchas manos la toma de decisiones, lamentablemente se postergan el inicio y el desarrollo de estos contenidos que son necesarios e importantes. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo, estoy convencido, y hace un tiempo se trabajaba lo que era la conciencia tributaria. ¿Qué significa conciencia tributaria? Que todo peruano que produce, que genera ingresos en un territorio, en un espacio, en un ámbito económico, debe también contribuir con su medio, con su espacio, a través de una tributación constante. Pero en el Perú, ¿cuál es la cultura? Es la cultura de la evasión tributaria, ¿no? Y eso no va ni siquiera solamente por pequeños y medianos empresarios, incluye también incluso muchos profesionales que hacen 1000 formas para evadir el pago de sus impuestos. Y eso no es ajeno. Y vemos también cómo empresas grandes, empresas transnacionales, por ejemplo, hacen 1000 maneras para evadir el pago de sus impuestos. ¿Cómo hacemos que esas empresas como Telefónica, por ejemplo, tengan que pagar sus impuestos? ¿Cómo hacemos que no solamente el pequeño esté consciente de la necesidad de gestionar bien sus recursos económicos, y cómo hacemos que los grandes también efectivamente hagan eso? Yo creo que aquí hay una alta responsabilidad. Hay que educar con el ejemplo. Nuestras autoridades tendrían que ser probos también para hacer eso. El Congreso de la República mismo, por ejemplo, que nos mochan sueldos,
que contratan a familiares, todas esas cosas tienen que transparentarse y con el ejemplo es la mejor manera de educar en nuestro O país. con un recambio generacional desde la educación, pero con materias que puedan estar acordes de la necesidad de estos tiempos. ¿Y eso quién lo tiene que aprobar? El contenido, porque, por ejemplo, ahora con lo que ha pasado, Pedro menciona la frase recambio generacional. Lo que ha pasado capturando esos 4 cabecillas, ¿no? Parte de Sendero Luminoso, no nos enseñan en el colegio lo que pasó hace muchos años y que marcó la historia del Perú. No está en los textos de historia. Sí, en realidad el sector educación debe ser el sector donde con transparencia desarrolle muchos contenidos y que nuestros niños descubran la realidad tal cual es y para tomar una conciencia cabal de este medio, de este espacio y saber actuar en el futuro. Pero cuando tú escondes temas, cuando hay personas que están vinculados, por ejemplo, a esa época tan difícil y de manera escondida están desarrollando contenidos y quién sabe qué contenidos y cómo lo están haciendo, y entonces eso pone en peligro, por ejemplo, la misma formación integral de los estudiantes. Y por tanto necesitamos que haya un acompañamiento, un seguimiento, es cierto, pero no una fiscalización y tampoco una cacería de brujas. La idea también es que las personas, así como cometieron delitos, pueden y tienen derecho a reinsertarse, pero esa reinserción sea pues en los espacios donde no estén vinculados, por ejemplo, con labores educativas. En todo caso, podrían estar vinculados a otras labores administrativas, a otras actividades, pero no vinculados directamente en la formación de los estudiantes. Y un poco volviendo, profesor Ocaña, estos temas que tendrían que incorporarse, reiteramos, para la opinión pública que nos está siguiendo por la multiplataforma de Exitosa: educación financiera, tributaria, contabilidad, economía y derecho al consumidor. Temas que tienen que ser incorporados dentro de la currícula desde el próximo año, según dio el Congreso esta norma, pero que el Minedo hasta el momento no incorpora ningún mecanismo de capacitación para que esto pueda ser así. Que el próximo año nuestros hijos aprendan de esas materias. Aunque no incorporen el próximo año, en este año 2023 o en años anteriores, ¿algo de esto ya se enseñó o se viene enseñando? Sí, efectivamente. Hay contenidos como este que se desarrolla. ¿En todos los colegios? Considero que sí, porque hay una competencia, por ejemplo, en personal social que nos dice gestiona responsablemente los recursos económicos. Es una competencia. Y dentro de esa competencia hay contenidos que se desarrollan. Hay otra competencia en lo que es ciencia y tecnología. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Y entonces, a partir de esas competencias que dentro del cual se desarrollan una cantidad de contenidos, de capacidades, y entonces los docentes, los trabajadores en el sector de educación se construyen proyectos, se construyen contenidos para trabajar con los estudiantes. Claro, pero, yo, por ejemplo, pero propiamente de estas materias que estamos mencionando no se incorpora con esa claridad que establece la ley. Claro, no con esa claridad, no con ese título, obviamente, ¿no? Porque dentro de ese título también hay una cantidad de contenidos. Por ejemplo, cuando hablamos de educación financiera, la educación financiera tiene que ver, por ejemplo, desde lo que significa el trabajo, desde lo que significa una contratación, desde lo que significa el salario, que es el sueldo, dinero, desde el tema de la planificación de tus bancario, ingresos, hasta claro, las AFP, el sistema de ahorro, el seguro ello. social, o sea, el contenido, o sea, aquí dentro de estos temas que están desarrollando hay una cantidad de contenidos que vamos a trabajar, que se necesita trabajar. Y ese contenido debería estar en los textos escolares. ¿Cada año se renuevan los textos? Tiene que estar como capacidades y como contenidos por lo menos a un porcentaje determinado, importante. Si, por ejemplo, estos contenidos tendrían que estar en personal social, tendrían que estar en matemática, estarían en ciencia y tecnología, en lo que es educación primaria, y en educación secundaria tendría que estar un poco en personal social también, pero también hay otros contenidos o áreas donde ellos pueden desarrollar. Por ejemplo, en lo que es desarrollo personal, en lo que es también tutoría, tendríamos que trabajar, por ejemplo, cómo el estudiante identifica los problemas de la inversión de los fondos de la familia. Y entonces te podría permitir para que tú como docente puedas descubrir con tus niños cuán acertado es el gasto de tus padres de familia, por ejemplo, en época de Navidad. Yo frecuentemente en algunas escuelas donde he trabajado, en el mes de diciembre se trabaja el consumismo. ¿Y qué es el consumismo? Es exagerado consumo de productos que no son importantes para ti. Y entonces allí viene, por ejemplo, el tema de educación financiera. La educación financiera tiene que estar orientada a una adecuada inversión de tus ingresos y que tus ingresos tengan también, además, esté equiparado con tus egresos. Y hay que evitar endeudamientos, hay que evitar pago de intereses por tener tantas tarjetas que las familias tienen.
Y nuestros niños actualmente saben de esas cosas, ¿no? Te dicen, consumamos con tarjeta, pero no saben, no tienen la conciencia cabal de que esas tarjetas generan intereses. Claro, y más aún si te pero pasas de los plazos. y eso es todo justamente porque faltan esos temas dentro de la educación básica regular. Claro, en y hay el que país. trabajarlo. Y el Minedu hasta el momento no se ha comprometido en trabajarlos para el próximo año. Al menos lo que se nos dice. No claro. está incorporado una capacitación ni lineamientos para el próximo año, tener incorporados dentro de los cursos esos temas. Por el momento no están incorporadas. Hace poco que ha salido este documento y por tanto la tarea del Ministerio de Educación es inmediatamente hacer una evaluación e incorporar. Eso es uno. Pero por otro lado también puede salir normas complementarias para el mes de enero, febrero del próximo año para que los docentes, cuando volvamos a trabajar en el mes de marzo, tengamos en cuenta esos contenidos para incorporar a los proyectos educativos o a las unidades de aprendizaje que trabajamos de mes a mes durante el año 2024 y en adelante. Sé que esto es parte de un proceso, pero además también tendría que ser parte del proyecto educativo nacional. El día de hoy y mañana, por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación está desarrollando un gran debate educativo nacional sobre temas importantes que tienen que ver con ambiente, tiene que ver con cultura nacional, tiene que ver con la necesidad de valorar lo que son las lenguas originarias, la interculturalidad, y parte de ella tenemos que trabajar aquí. Educación financiera no tiene que ver solamente con nuestra cultura citadina, tiene que ver también en el interior del país de cómo se hacen los negocios.